La semana pasada ya estuvimos explicando un poquito esta cuestión. Nosotros vamos a utilizar los nombres sagrados, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, en el lenguaje hebreo, que es el lenguaje original. En vez de decir Jehová, vamos a decir Yahweh, que es la pronunciación correcta de las 4 letras que aparecen en el idioma hebreo. Yahweh significa el viviente, el que es, yo soy el que soy. Y Yahshua significa la salvación de Yahweh, o Yahweh es el Salvador. Yahshua es el nombre del Hijo de Dios, de Jesús. Por eso cuando él nació dice que iba a poner su nombre, según la Biblia Reina Valera, Jesús, porque iba a salvar a su pueblo de los pecados. Justamente la palabra Yeshua proviene de salvación. Yahshua significa Yahweh es la salvación. La misma palabra Yah es la que aparece en el término tan ampliamente utilizado en el mundo cristiano, pero que muchas veces se ignora su significado, Aleluya. Aleluya significa alaben a Yah, alaben a Yahweh. Yah es la forma corta de la palabra o del nombre sagrado Yahweh. La Escritura nos dice que nosotros no debemos tomar en vano ese nombre. Por eso es que muchos en la tradición judía y en la tradición cristiana lo que han hecho es directamente sacarlo o borrarlo y han puesto un título que no tiene nada que ver, que es Señor. Sin embargo, Señor no expresa realmente el verdadero carácter de nuestro Creador. Lo que sí debemos tener es respeto, pero ese nombre, que está sobre todo nombre, debe ser proclamado, porque todo aquel que invoque el nombre de Yahweh, como dice Joel y como dice el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Y si el nombre de Yahweh tiene que ser proclamado, lo mejor que puede hacer el diablo es ocultar ese nombre, para que nadie lo conozca y nadie lo proclame. Por eso en este programa, si bien vamos a usar los términos Dios, Jesús, y todo eso, no son la forma correcta. Lo hacemos para que la gente pueda entender, pero de a poco es bueno que vayamos aprendiendo el verdadero nombre del Padre, Yahweh, el verdadero nombre del Hijo, Yahshua, y el verdadero título, Elohim, Elohim que significa el Todopoderoso, ¿sí? En vez de decir Dios, que es una derivación de la palabra griega Zeus, ¿sí? Que nosotros la heredamos porque somos de una cultura grecolatina que ha absorbido justamente la cultura y el paganismo de esas otras naciones. Pero nosotros como pueblo somos Israel. Todo aquel que acepta al Mesías forma parte del único pueblo que Elohim tiene sobre la tierra, que es Israel. Y algo de esto estuvimos explicando la semana pasada. De paso les aviso a los hermanos que en el sitio inforon.com van a poder descargar en formato MP3 todos los programas que vamos a dar en esta señal de radio de ahora hasta febrero, ¿sí? Durante diciembre, enero y febrero vamos a estar todos los lunes a las 13 horas hasta las 14, ¿sí? Vamos a comenzar con el estudio de la Escritura. Julio, ¿nos querés compartir el libro de Marcos? Si usted tiene una Biblia, búsquela, acompáñenos, anote con lápiz y papel para poder leerlo tranquilo en su culto personal cada uno de los textos que vamos a compartir en esta tarde. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Dice así: uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yahshua le respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante mandamiento de todos? Yahshua respondió: el más importante es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Esto es: escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Es interesante esta porción de las Sagradas Escrituras. El Mesías, o sea, Jesucristo, estaba debatiendo un debate público con los fariseos, con los saduceos, que los saduceos eran una secta que no creía en la resurrección de los muertos. Así que después de haber terminado de debatir con ellos, se acercó un fariseo, un escriba, un doctor de la ley, acá dice doctor de la Torá, o de la ley, que eran de los fariseos, que eran contrarios a los saduceos. Y como había respondido bien, dijo: bueno, este es de lo mío. Pero como Yahshua no se casaba con ninguna secta, él no se comprometió con ninguna organización religiosa que defendía ideas propias, sino que se sostuvo solamente enseñando la palabra de Elohim fuera de todas las tradiciones de los hombres.
Yahshua no iba a encontrar tampoco comunión con los fariseos. Sin embargo, este escriba le pregunta, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Y Yahshua el Mesías, Jesucristo, dio la respuesta que tiene que estar en la boca de cada uno de los creyentes y cada uno de los que profesa ser seguidor del Mesías, cada uno de los que se dicen ser cristianos. Tenemos que proclamar, juntamente con Cristo, estas palabras. Oye Israel, esto es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Lo que Jesús dijo no era nada nuevo. La gran mayoría de las cosas que Jesús dijo eran citas del Antiguo Testamento. Por eso la importancia de conocer el contexto en que fueron dichas esas cosas. Yahshua respondió, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, o Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El primer y mayor y más grande de todos los mandamientos, hermanos, es que Dios es uno. Es lo primero que tenemos que tener claro. La Biblia no dice Dios es tres, Dios es dos, Dios no. La Biblia dice Dios es uno. Y la palabra que utiliza allí es Ejad. ¿Sí? La palabra Ejad que significa justamente uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amar a ese Dios, a ese único Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Antes de seguir con la lectura bíblica, me gustaría dar una pequeña reseña, un pequeño repaso de lo que enseña quizá la doctrina más popular en las iglesias cristianas, o lo que es más aceptado generalmente tanto en el catolicismo como en las iglesias protestantes, e incluso sorprendentemente también en muchas iglesias mesiánicas, que es la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? ¿Qué enseña la doctrina de la Trinidad? De hecho, la doctrina de la Trinidad profesa estar de acuerdo con esta declaración de Yahshua de que Dios es uno. Pero la doctrina de la Trinidad enseña que es uno, pero conformado por tres personas, o por tres seres. Esos tres seres, o esas tres personas divinas, que dice la doctrina de la Trinidad que forman a Dios, son el Padre, Dios el Padre, el Hijo, Dios el Hijo, y el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. Tres personas divinas, pero que estas tres personas divinas forman el único Dios verdadero. Acuérdense esa frase porque es un credo escrito en la Iglesia Católica y que también las iglesias protestantes creen. Tres divinas personas, coeternas significa que siempre existieron, las tres, coiguales significa que las tres son de la misma jerarquía y el mismo rango, y que las tres forman el único Dios verdadero. Este es el credo niceno o el credo católico que enseña que Dios es tres en uno y uno en tres. ¿Cómo puede un ser humano entender que tres personas formen un solo Dios y que esto no sea politeísmo? Bueno, cuando uno pregunta a un sacerdote o a un pastor, ¿cómo podemos entender la Trinidad? Que el hombre no puede entender. O sea, Julio y yo podemos estar muy unidos, pensar exactamente lo mismo y estar unidos en pensamiento. Pero Julio es uno y yo soy otro. De hecho, yo les digo a los hermanos que están escuchando en esta tarde, si ustedes quieren saber y entender realmente la naturaleza de Dios y de su Hijo, lean el capítulo 17 del libro de Juan. Hoy vamos a leer quizá un texto de ahí nomás. De hecho, ahí explica la unidad que tiene con el Padre, de una forma bien clara, porque la compara después con la unidad que tuvieron los apóstoles. Exactamente. Así que ya de por sí ahí notamos que no pueden ser un solo ser, porque los apóstoles eran 12 ya. O sea, se empieza a complicar, y la doctrina de la Trinidad lo que hace es relativizar la Escritura, filosofar la Escritura, Claro. Y de hecho llegar a lo ilógico, con tal de hacer quedar al Padre y al Hijo y al supuesto Espíritu Santo en un nivel superior al de la humanidad. Claro, de hecho, puede existir una unidad, como por ejemplo la que existe entre el hombre y la mujer. Claro. El mismo Mesías dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Sí? Pero el hombre sigue siendo el hombre, la mujer siguen siendo dos personas y no son una sola persona. ¿Sí? Entonces la doctrina de la Trinidad en sí misma no se puede entender.
es, como lo declara incluso el mismo credo católico, es un misterio. De hecho se la llama así a esta doctrina, se la llama el misterio de la Santísima Trinidad. Hoy vamos a leer varios textos bíblicos, pero vamos a tratar de razonar, vamos a tratar de entender. De hecho, si hay hermanos adventistas que están escuchando en esta hora, hubo una pionera del movimiento adventista llamada Elena G. de White, y ella escribe en uno de sus libros: lean el capítulo 17 del libro de Juan para no ser engañados con respecto a la naturaleza de Dios y de su Hijo. Los pioneros adventistas tenían bien claro quién era Dios y quién era su Hijo. Pero la iglesia adventista de hoy en día ha olvidado absolutamente quién es Dios y quién es su Hijo. Han caído en una terrible apostasía, ¿sí? Al igual que muchas otras iglesias que ya hace tiempo creían en un Dios triuno, o tres en uno, o uno en tres. Vamos a leer algunos textos bíblicos bien claros. El primero que vamos a leer se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante saber a quién adoramos? Porque la gran mayoría de nosotros ha escuchado hablar de los 10 mandamientos. Quizás no todos lo conocemos de memoria, pero sí hemos escuchado hablar de los 10 mandamientos, y que es el fundamento más claro de la Biblia del carácter de Dios. O sea, muestra claramente quién es Dios. Y el primer mandamiento, o sea, el primero de los 10, dice así: no tendrás otros dioses delante de mí. De hecho, el versículo anterior, a Éxodo 23, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y después dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. ¿Sí? Ahí tenés un detalle importante, porque generalmente cuando se explica la triunidad de Dios, y se dice Dios son tres personas, pero es un solo Dios, el mismo razonamiento nos tiene que llevar a darnos cuenta de algo, porque cuando se habla de nuestro Elohim, se lo llama por su nombre, y se dice es Yahweh. No dice que Yahweh son tres personas, dice que Yahweh es una persona y esa única persona es nuestro Dios. La Trinidad lo que hace es mezclar las palabras, o sea, es el típico engaño de Satanás, es confundir las palabras como hizo con Eva. No, de ningún árbol podés comer, o sea, y en realidad está bien, había un árbol del cual no podían comer, pero comían de los árboles. O sea, lo que hace es confundirme de tal forma que yo diga, no, pero está bien lo que explican, porque Dios es uno. Sí. Y la Trinidad dice, Dios es uno, sí, pero ¿qué persona de esa supuesta Trinidad debiera ser nuestro Dios? Aún si aceptáramos eso, son el Padre, porque el único que se señala como Dios es el Padre. Exactamente. Una cosa importante, si buscamos en la Biblia la palabra Trinidad, no la vamos a encontrar. Si buscamos en la Biblia la palabra coeterno, coiguales, tres personas distintas que forman un solo, toda esa filosofía no se encuentra en la Escritura. Hoy vamos a leer lo que dice la Escritura de manera directa y usted va a sacar sus propias conclusiones, porque de hecho tampoco nosotros somos los dueños de la verdad. O sea, nosotros conocemos, hasta lo que conocemos tenemos que transmitir. Es el deber de la atalaya compartir lo que Dios le ha mostrado en la Sagrada Escritura. Así que vamos a leer algunos textos. Vamos a leer para Juan, para el apóstol Juan. ¿Quién era Dios? O sea, ahora vamos a llamar a varios testigos. Porque yo le puedo decir a usted, bueno, para mí Dios son las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas que forman un Dios. Para mí, para el pastor, para el sacerdote, para quien sea. Pero vamos a preguntarle a los escritores bíblicos, ¿quién era Dios para cada uno de ellos? Vamos a preguntarle a Juan, le vamos a preguntar a Pedro, le vamos a preguntar al apóstol Pablo, le vamos a preguntar a Judas, le vamos a preguntar a Santiago, y después le vamos a preguntar al más grande maestro que hubo sobre la tierra, que ha de ser nuestro único maestro. Cuando Yahshua estuvo acá en la tierra le dijo a sus discípulos, no llamen Padre vuestro a ninguno, porque uno solo es vuestro Padre, que está en los cielos, y no llaméis Rabí a nadie, y no busquéis ustedes ser llamados Rabí. Hermanos, ¿cómo puede ser que Yahshua nos dice, no llamamos Padre, y decimos, nosotros no llamamos Padre a otro hombre? A esto lo digo a los protestantes, porque en el catolicismo sí se llama Padre a los sacerdotes, pero está prohibido. Pero los protestantes que dicen, no llamamos Padre a los sacerdotes, pero sí llaman pastor o maestro, o líder, o lo que fuera, lo llaman con títulos que Dios no mandó. Entonces, Dios dice, no llames maestro
tuyo a nadie, porque uno solo es tu maestro, el Mesías, el Cristo. Así que vamos a preguntarle a varios testigos, pero después le vamos a preguntar al más grande de todos los maestros, que es Yahshua, para que él nos diga quién es Dios. Si vamos a empezar con Juan capítulo 6, versículo 27. Exacto. Juan 6, 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Muy bien. Bueno, acá está bien claro, ¿no? O sea, el apóstol Juan dice que lo llama a Yahshua, lo llama el Hijo del Hombre. En realidad Yahshua mismo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, y dice, a este señaló Dios el Padre. O sea, qué interesante algo que te interrumpo, ¿sí? Porque él dice, yo soy el Hijo del Hombre, él se está poniendo en el lugar nuestro. Claro. O sea, eso ténganlo en cuenta, porque cuando escuchemos la respuesta de Yahshua a de quién es Dios, él les va a responder como si fuera un hombre. Y justamente esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar. Claro. El siguiente texto se encuentra en la segunda carta de Juan, anótenlo porque vamos a leer varios versículos. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Muy bien. Esta expresión, ustedes pueden hacer la prueba en sus casas. Agarren todas las cartas del apóstol Pablo, que son varias, desde la primera carta a los Corintios hasta el libro de Hebreos, que también se supone escribió Pablo, y lean todas las salutaciones de las cartas. Las salutaciones es un saludo previo a el desarrollo de la carta. Y van a ver que se repite este patrón. Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Dios y Jesucristo. Siempre así. ¿Por qué? Porque para todos los apóstoles y para Yahshua y para el pueblo hebreo y para Moisés y para todos ellos había un solo Dios, que era uno, que era el Padre. Pero también existía para ellos el Mesías, que después vamos a avanzar un poquito más sobre quién es el Hijo de Dios, ya nosotros conocido como Jesucristo, pero qué papel cumple, ¿sí? Y si es realmente el Hijo o no. O sea, si se le dice Hijo o realmente es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ahora vemos lo que dice Juan. Ahora vamos a preguntarle al apóstol Pablo, ¿quién era Dios para Pablo? Vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Recuerden este texto, hermanos, porque este es uno de los textos más claros que habla acerca de quién es Dios y quién es su Hijo. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice así, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Si leen detenidamente, hermanos, van a ver que dice, solo hay un Dios, el Padre. Y hay un Señor, coincide con lo que dice Juan, lo que leímos recién, un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, lo que la Escritura nos presenta es que hay un solo Dios, acá Pablo lo llama el Padre, y el único camino, o el único medio, por eso dice nosotros por medio de Él, el único medio de llegar a ese Padre, es Jesucristo su Hijo. Yo lo digo ahora en el lenguaje con los nombres correctos. Yahweh, el Padre, el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero. Y Yahshua el Mesías es el único camino a ese Padre. La única forma en la que nosotros podemos llegar a ese Padre. Vamos a avanzar con otro texto bíblico, también del apóstol Pablo. Vamos a leer dos nomás del apóstol Pablo para que no se nos vaya mucho la hora. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículos 1 y 3. Es decir, Pablo, apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para Pablo está bien claro que Dios es el Padre. ¿Sí? Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre. O sea, para Santiago también Dios es el Padre. ¿Sí? Lo vuelvo a llamar de esa manera. Vamos a ver quién era Dios para el apóstol Pedro. Vamos a la primera
carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? Antes de un pequeño detalle, siempre se entiende, y aparte en la escritura se nota, Juan, Santiago y Pedro eran las personas que más cerca estuvieron del Mesías. Así que la opinión de estos tres podemos tenerlas incluso como más llenas de luz de la que el resto de los apóstoles. Claro. O sea, no porque ellos fueran superiores, sino porque estuvieron mucho más cerca del Mesías y entendieron mucho más el Mesías. Así que escuchemos bien qué es lo que ellos responden. Así es. Primera de Pedro 1:2 dice, elegirlos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense acá, este versículo es especial, porque es citado incluso para sostener la doctrina de la Trinidad. Porque fíjense que dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y alguien podría decir, bueno, ahí está el Padre, el Espíritu y está Jesucristo. Sin embargo, fíjense que el término Dios solamente aparece en uno. Dice, Dios el Padre, el Espíritu y Jesucristo. Que de hecho, yo creo que vamos a tener tiempo de presentar qué es el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque este es otro punto. Ahora estamos dejando claro con todos los versículos que estamos leyendo que se le dice Dios el Padre, el único Dios verdadero del cual habla la Escritura. Y vamos a leer ahora un texto de Judas, para ver la opinión de Judas. Judas capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es muy interesante la carta del apóstol Judas. Yo voy a leer un texto más, que es el versículo 4. ¿Sí? Esto es muy importante lo que dice el apóstol Judas. Este no es Judas Iscariote, el que traicionó a Yaso, sino otro, Judas Tadeo. Y fíjense que lo primero que dice en el primer versículo dice, siervo de Jesucristo, hermano Jacob, dice, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vuelve a llamar Dios al Padre y Jesucristo al Mesías, al Hijo de Dios. Pero fíjense lo que dice en el versículo 3 y el versículo 4. Estos versículos ténganlos muy en cuenta. Dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, esta frase debería ser el lema de cada iglesia, de cada seguidor del Mesías, porque hay que contender para mantener pura la fe verdadera, porque es muy fácil que se corrompa, es muy fácil que nos desviemos, es muy fácil que nos equivoquemos, porque Satanás dice en la Escritura que está como león rugiente buscando a quien devorar, y él no, los ataques de Satanás no son meramente económicos como lo presentan las iglesias. Si usted es pobre o si usted es rico, eso no es la cuestión de la salvación, no es la cuestión de la espiritualidad. No es como dicen las iglesias que si usted tiene dinero es porque Dios le ha prosperado y si no tiene dinero es porque Dios algún pecado hizo. Si Yahshua mismo dice que él no tenía dónde recostar su cabeza y aquellos que le seguían debían estar dispuestos a tomar su cruz y abandonarlo todo por causa del Evangelio. No es eso lo que mide. Es cuando nosotros nos desviamos de la verdad, cuando nos desviamos de la palabra, cuando se corrompe el mensaje por causa de las tradiciones, por causa de los engaños de Satanás que incluso con la Biblia él mismo presenta. Cuando nos salimos de la senda trazada por el Maestro, es cuando nosotros estamos mal espiritualmente, cuando empezamos a vivir una vida conforme a nuestras pasiones y no conforme a lo que está escrito. Y acá el apóstol Judas dice que contiendan, que peleen para mantener pura la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Saben cuál es la fe pura que una vez fue dada a los santos? Miren lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo han entrado? Encubiertamente, escondidos. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y escuchen esto, hermano. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo corrompen la fe? ¿Cómo se han desviado de la fe pura que una vez fue dada a los santos? Niegan al único Dios, dice, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la Trinidad
niega que hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Dice que hay tres dioses que forman un solo Dios. Y ese tercero, después vamos a ver quién es el tercero, ¿sí? Porque la Escritura siempre presenta Dios y Jesucristo. Dios y Jesucristo. El único Dios verdadero y el único camino a ese Dios, que es su Hijo. Si yo adoro a un tercero, si yo rindo homenaje a un tercero, o si yo le oro a un tercero, como estilan algunas iglesias, eso se llama, hermanos, idolatría. Cuando, antes de que comenzara el pecado, antes de que comenzara la rebelión, el ángel que recibía más gloria en el cielo, el único ser que era más honrado en el cielo después del Mesías, después del Hijo de Dios, era Lucifer. El más grande, el más hermoso y más inteligente de todos los ángeles. Si había una escala de valores, estaba el Padre, estaba el Hijo, su Hijo amado, su único Hijo, porque la Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Dios no tiene dos hijos ni tres, tiene uno solo, y lo dio por nosotros. Entonces estaba el Padre, estaba su Hijo y estaba Lucifer. Y como toda la creación solamente la hacía el Padre por medio de su Hijo, y nadie más podía entrar en ese concilio, que solamente es entre ambos, entre dos, Lucifer tuvo celos, tuvo envidia. Y él dijo, ¿por qué yo no puedo formar parte de ese concilio? Lo ideal para mí sería que nos adoren a los tres. Y hermanos, lamentablemente, esto sucede en las iglesias cristianas el día de hoy. Se adora a tres personas, cuando la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo camino a ese Dios, que es su único Hijo. Si Dios tuviera dos hijos, entonces sería otra historia, podría ser una trinidad, pero la Biblia dice que tiene uno solo. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos adorando a tres personas? Hay un solo Dios y un solo camino, a menos que haya dos caminos para ir al Padre. Pero ahora vamos a leer a continuación, que solamente hay un camino dado por Dios para llegar a la salvación. Tampoco la antigüedad de una creencia la hace verdadera, porque muchas veces se enseña que la Trinidad lleva miles de años, lleva 2000 años, que hubo los primeros discípulos o apóstoles que creían en la Trinidad, y yo efectivamente les puedo decir, sí, es verdad, hubo gente contemporánea a los apóstoles que creían en la Trinidad. Acá están, Judas los está denunciando. Exacto. O sea, ese es el problema, que nosotros no leemos la Escritura. Entonces decimos, pero San Jerónimo, no sé qué, creía en la Trinidad. Está bien, pero San Jerónimo era de estos. O sea, no era de los buenos, por decirlo de una forma. Sí. Entonces nosotros todos, por eso el programa pasado fue tan importante. O sea, nuestro fundamento no es la opinión de alguien que incluso pudo haber caminado con el Mesías. Nuestro fundamento es la Escritura. Si no, ese alguien hubiese escrito algo y estaría en la Escritura. O sea, pero ni siquiera nuestra opinión es válida. La Escritura es la única opinión válida. Recién citábamos Juan 3:16, probablemente el versículo más conocido, el versículo favorito de más gente en el mundo. Sin embargo, el versículo más negado y más pisoteado por las iglesias. Porque ese versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Si ustedes buscan en el diccionario van a ver que dice el único engendrado o el único en su género. Cuando dice unigénito, significa que no hay otro que comparta la misma naturaleza que el Padre. Solamente hay uno. O sea, hay un solo ser, aparte del Padre, que es divino. Su Hijo, nadie más. Entonces, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora piensen eso. Vamos a pensar que Dios es una Trinidad. Tanto amó Dios al mundo, que se hizo pasar por Padre, y otro de esos seres se hizo pasar por Hijo, y nos dijo que envió al único, pero en realidad en el cielo había otro, porque son tres. Entonces, ni dio a su único, ni tampoco es su Hijo. No era el único. O sea, el Padre tenía el Espíritu Santo también, y envió al Hijo, envió solamente a uno, y le quedó otro arriba, no envió a su único Hijo. Y es una mentira. La Trinidad destruye el Evangelio, la Trinidad destruye el amor de Dios, porque la única forma de entender el amor de Dios es que Dios dio a su único Hijo. Eso lo dice también el apóstol Juan en una de sus cartas. Pero pónganse a pensar, hermanos, por un momento, que ustedes son Abraham, y que Dios les dice, ese hijo que esperaste 100 años para que naciera,
tu esposa estéril, vos no podés tener hijos, ya sos viejo, no hay quien reciba la herencia, la va a tener que heredar ese Damaseno que nació en tu casa, después que saliste de la tierra, qué sé yo, después de 100 años de espera, de amar a un hijo, de anhelarlo, de esperarlo, ahora que tenés tu hijo, que lo disfrutaste ¿cuánto? 15 años, no me acuerdo cuántos años tenía el hijo de Abraham, Isaac, lo disfrutaste unos pocos años, después de tanto esperarlo, llevarlo a un monte, al monte Moriah, y ofrecémelo a mí como sacrificio. Hermanos, se me estremece la piel de solo pensar que Dios nos pidiera eso a cada uno de nosotros. Yo prefiero morir 100 veces antes que ver que mi hijo sufra un momento. Es lo peor que se le puede pedir. Sin embargo, Abraham subió. Avanzó 3 días de camino, subió al monte y justo antes de que estuviera por sacrificar a su único hijo, vino un ángel y detuvo la mano de Abraham y le dijo, no lo hagas, ya tu fe fue probada. Ahí está el cordero para el sacrificio. Y había ya un carnero enredado con sus cuernos en unas ramas de un pastizal para que él pudiera sacrificar. Hubo una provisión, Yahweh Jireh, o sea, Yahweh proveerá cordero para el holocausto. ¿Para qué le hizo pasar el eterno Dios a Abraham? Tremenda prueba. ¿Qué le quería enseñar? ¿Qué nos quería enseñar? Si en definitiva no fue eso lo que Él hizo por nosotros. ¿Acaso no fue Dios el que, después de tanta eternidad, de esperar tener un hijo, y cuando tiene su hijo, tiene que entregarlo por nosotros? Pero no hubo un ángel que detuviera la mano de Dios. Los ángeles tuvieron que cubrir su rostro al ver al eterno Hijo de Dios siendo crucificado en el madero. Y Yahweh lo entregó completamente, así como Abraham también entregó a su hijo, porque en su corazón ya estaba muerto Isaac. En el corazón de Abraham ya lo había entregado, ya lo había sacrificado. No hizo falta que procediera con lo otro. Hermanos, la historia de Abraham y de Isaac es para graficar el amor que Dios tuvo, que el único hijo que compartía su propia naturaleza, que estaba sentado en el trono con él a su diestra, y que ahora también está sentado a la diestra de Dios, ese único lo envió para que, creyendo en su nombre, creyendo en ese sacrificio, nosotros tengamos vida eterna. Si Dios es una Trinidad, entonces todo el Evangelio es una gran mentira. Todo es una fábula, es una pantomima, no tiene significado. Y ese versículo, Juan 3:16, se puede tirar a la basura. No, de hecho, el Hijo no hubiese sido enviado por nadie. Él mismo bajó. De hecho, si son 3 seres coeternos, tampoco hubo un amor del Padre, porque Claro. ¿qué Padre? No hay Padre, no hay Hijo, es todo un teatro, como dijo Manuel. Exactamente. Vamos a leer un texto, porque ahora nos falta preguntarlo del Mesías. Vamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Les vuelvo a repetir a todos los hermanos que quieran conocer más sobre este tema. Pueden leer el capítulo completo de Juan 17, que habla bien claro que la unidad que existe entre el Padre y el Hijo no destruye su personalidad. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. La unidad que existe entre Yahshua y su Padre es la misma que existe entre sus discípulos, porque Yahshua mismo dice que ellos sean uno, oh Padre, para que, como tú y yo somos uno, ¿sí? Para que el mundo crea. Eso dice en Juan 17 en los versículos posteriores. Pero vamos a leer del versículo 1 al 3 de Juan 17. Dice, estas cosas habló Yahshua, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si hay un comentario sobre eso, está bien claro. Este comentario, o sea, fíjense la respuesta del Mesías. Más claro imposible. O sea, yo creo que tratar de aclarar el versículo sería oscurecerlo. El Mesías dice, para que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero. O sea, podemos decir hay dioses falsos entonces. Y si nosotros enseñamos que hay un Dios hijo, sería un Dios falso. Claro. O sea, miren la magnitud de lo que nosotros podemos llegar a estar enseñando. O sea, podemos estar llamando falso al Mesías. Aunque, aparte de todo detalle, el Mesías jamás se llamó a sí mismo Dios.
Eso ya sería un término también agregado porque no existe la frase Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Hay una cosa interesante, cuando Jesús ora, dice la Escritura, o sea, nos da los detalles para que entendamos bien claro. Dice, alzó sus ojos al cielo. O sea, si Jesús hubiese estado hablando consigo mismo, no hubiese tenido necesidad de alzar sus ojos, dijo, alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre. O sea, le habló al Padre, le dijo, Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y después dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién es el único Dios verdadero para el Mesías? El Padre. Y a Jesucristo hay que conocer también. Dice, a quien tú has enviado. ¿Por qué a Jesucristo? Porque es el único camino hacia Dios. Eso lo dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que no lo leímos, pero si quieren pueden acompañarme en la lectura. 1 de Timoteo, lo leo rapidito para que no se nos olvide. Capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, todos estos versículos, así como los leemos, son literales, no necesitan explicación. En cambio, si Dios es una Trinidad, yo tengo que decir, no, bueno, cuando dice Dios se refiere a las tres personas, y cuando dice Jesucristo se refiere al Hijo encarnado, pero, o sea, toda una filosofía para tratar de explicar, en realidad para mentir, para tratar de explicar algo que la Biblia no enseña. Un solo Dios, el Padre, y un solo mediador, Jesucristo. No, y además estamos separando la doble naturaleza del Mesías, o sea, Claro. también digo que de alguna forma mística se separa un Jesús humano con un Jesús divino, que eso tampoco es bíblico, o sea, el Mesías es uno solo, no es que se divide a la mitad y de un lado es humano y de otro divino. Exacto. Y lo interesante de Juan diciendo no antes, no que él no está hablando como hombre acá, Claro. él está hablando como el Hijo de Dios. Ujú. Y eso es un detalle que ya también es mucho más importante. Porque si él estuviera hablando como el Hijo de Dios y es Dios Hijo, supuestamente, él diría, ¿qué haces? Vos sos mi igual. Claro. No, pero él se somete a la voluntad del Padre porque él es el Hijo. No es el Dios Hijo, ni mucho menos el miembro de la Trinidad. Vamos a leer dos declaraciones más del Mesías. Una se encuentra en Juan 20, 17. Juan, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17. Julio. Dice, Yahshua les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Muy bien. Literalmente la Reina Valera dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién es Dios para el Mesías? Dice, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Incluso es el Dios de Yahshua, porque Yahshua mismo en los Salmos, cuando él habla por medio del rey David, Yahshua dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. O sea, el apóstol Pablo cita estas palabras del salmista atribuyéndolas al Mesías. Están en el libro de Hebreos, si no me equivoco. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. O sea, Yahshua, el Mesías, el Hijo de Dios, él dice, es mi Padre y es mi Dios. O sea que Yahshua incluso le rinde homenaje también a Dios. Y en Juan 8:54, otro texto más, dice, respondió Yahshua y dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, aquel a quien adoraban los judíos, el que ustedes dicen que es vuestro Dios, es mi Padre, dice el Mesías. Él es mi Padre. O sea que Yahshua reconocía justamente a su Padre como el único Dios verdadero y aquel del que Moisés dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y no tendrás Dios ajeno delante de mí. Ahora, ¿cómo llegamos a ese Dios? Hay un solo camino al Padre. Y Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que el Mesías tiene su lugar, que es del camino al Padre. O sea, él es el camino que nos lleva hacia el Padre. No sé, Julio, ¿vos querías agregar una cosita? Sí, bueno, también lo tenemos en el ejemplo en el mismo Antiguo Testamento, en la escalera de Jacob, tenemos también el ejemplo. Fíjense, no hay dos escaleras, no hay... porque a veces se nos enseña que el Espíritu Santo en realidad lo que hace es llevarnos al Hijo para que el Hijo nos lleve al Padre. Ahora, digo yo, en la escalera de Jacob, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Claro. Porque lo que ve Jacob es una escalera de ángeles que suben y bajan de la escalera, que de hecho después Yahshua dice, ahora veréis que descienden ángeles sobre el Hijo del Hombre, o sea, él mismo está diciendo, yo soy la escalera. Entonces vemos al hombre, que sería Jacob, ¿no? Que va a la escalera es Yahshua,
y al final de Yahweh. ¿Dónde está el Espíritu Santo? O sea, no hay lugar. El único camino es Él, no hay otro. Ahora, queda la pregunta para las mentes, todos los que están escuchando, en nuestros corazones queda la pregunta, bueno, ¿y el Espíritu Santo qué? ¿Es una tercera persona? Bueno, yo allí hice alusión justamente a que Satanás ha ocupado ese lugar. Pero el Espíritu Santo existe y la Biblia lo menciona. Pero ¿cómo lo menciona la Escritura el Espíritu Santo? Vamos a leer un texto en Salmos, capítulo 139, versículo 4, si no me equivoco, porque esto no lo tengo anotado. Así que Salmos, capítulo 139, versículo 7, perdón. Salmos 139, 7, es una pregunta que hace el salmista, ¿lo querés leer, Julio? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Muy bien, o sea, la Escritura nos dice que el salmista sabe que el espíritu de Yahweh, el espíritu del Padre, o del Hijo también, porque son espíritu en naturaleza, la Biblia dice en Juan capítulo 4, dice, Dios es espíritu y los que les adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. O sea, tanto Dios el Padre como su Hijo, como cada uno de nosotros tenemos un espíritu, que es nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué significa el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es justamente la presencia de Dios en nuestros corazones. Dios no está en persona como un ser tangible, pero Él está en espíritu. Y es su espíritu justamente lo que puede tocar nuestros corazones, lo que habla nuestras conciencias. Vamos a leer otro ejemplo, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, que nos habla también un poco acerca del espíritu, y dice así, versículo 10 en adelante, dice, pero Dios nos la reveló, está hablando de cosas espirituales, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y escuchen esto, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Primero, la Biblia nos dice que nosotros tenemos un Espíritu, y que solamente nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Solamente con mi mente yo puedo ver lo que hay adentro, pero nadie más sabe. Lo mismo pasa con Dios. Fíjense lo que dice. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y fíjense en el versículo 16 que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es el Espíritu de Cristo? ¿Qué es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Lo que la Biblia lo llama así. ¿Es una persona aparte del Padre y del Hijo? No. Es la presencia del Padre y del Hijo en nuestros corazones. Otro texto se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Texto también que tienen que anotar porque es un texto que muy pocas veces se lee y se interpreta correctamente. Gálatas capítulo 4, versículo 6, ¿lo tenés vos? Dice así, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Muy bien. Dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Saben por qué la Biblia dice que nosotros somos llamados hijos de Dios? Solamente si hemos aceptado al Espíritu de su Hijo, o sea, a Cristo, la mente de Cristo, el corazón de Cristo en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, creo que en Gálatas también, ¿no? Sino que Cristo vive en mí. Creo que y en el libro de Apocalipsis también, en el capítulo 3, el apóstol Juan dice que Cristo nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién es el que quiere entrar en nuestro corazón? ¿Una tercera persona o el Hijo de Dios? La Biblia dice que es Cristo mismo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, el corazón de Cristo que quiere vivir en nosotros. Pero las iglesias dicen, no, usted tiene que aceptar a la tercera persona de la divinidad. Usted no blasfeme contra el Espíritu Santo, hay una amenaza incluso. Usted no tiene que negar la personalidad de esa tercera persona. Hermano, no acepte un tercero. La Escritura nos dice, yo no voy a leerlo todo porque no nos da el tiempo, nos quedan 5 minutos nada más. Pero para que usted se haga una idea, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, no voy a leer porque no nos da el tiempo, pero si quiere anote.
En el capítulo 1 de Romanos, en los primeros versículos, dice que Dios, incluso a aquellos que no recibieron la palabra, se les hizo manifiesta cuál era la verdadera deidad por medio de las cosas hechas. O sea, Dios en su sabiduría dejó que la creación misma hablara acerca de la deidad. Entonces nosotros, si queremos saber cuál es la naturaleza de Dios y de su Hijo, tenemos que entender cómo está reflejada en la creación. Y la Biblia dice que hay una sola cosa que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Y es el ser humano. El ser humano es la única cosa hecha, creada, que refleja fielmente quién es Dios y quién es su Hijo. Y yo pregunto, cuando Dios creó a la raza humana, al ser humano, ¿a cuántas personas creó en el Edén? Piénselo, si Dios es una Trinidad, ¿no debería haber creado a 3 personas? Y estoy siendo bondadoso en el ejemplo. En realidad tendría que haber creado a un ser con 3 personalidades. Si lo creó a su propia imagen, sin embargo la Biblia dice, cuando Dios creó al hombre, creó solamente a una persona, a Adán. Adán solamente fue creado. Pero como Adán estaba solo y necesitaba una ayuda idónea, así como Abraham anhelaba tener un hijo, como Adán estaba solo, Dios lo hizo caer en un sueño, y dice la Escritura que de su costado sacó una costilla de la cual formó a Eva. Y Eva ya no fue creada, sino que fue engendrada de Adán. Eva es unigénita de Adán. Es la única persona, el único ser que comparte los genes de Adán. Por eso Adán dice, ahora sí, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Dejarán el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Sabe lo que dijo Yahshua acerca de él y del Padre? Esto está en Juan capítulo 10. Mi Padre y yo, uno somos. La Biblia no dice, mi Padre, el Espíritu Santo y yo somos uno. No, mi Padre y yo somos uno. Así como Adán y Eva eran uno. En carácter, en propósito, pero no en persona. Adán era Adán y Eva era Eva. ¿Qué era lo que compartían? La naturaleza. Adán, la única persona que compartía su naturaleza humana, era Eva. Lo mismo pasa con el Mesías y con el Padre. El único que comparte la naturaleza divina del Padre es su Hijo. O sea, ahora, ¿qué pasaría si yo entre Adán y Eva meto a un tercero para que trate de estar en comunión con Adán y Eva? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama adulterio, fornicación. O sea, no hay un matrimonio de 3. Eso no creó la Biblia. El matrimonio es solamente de 2. La comunión verdadera está entre 2. Lo mismo pasa si usted quiere adorar a un tercero. Si usted quiere adorar a un tercero, el adulterio espiritual se llama idolatría. Si usted adora al Espíritu Santo como una persona distinta del Padre y del Hijo, está cometiendo idolatría. Dios nos ayuda, hermanos, a poder entender el mensaje de la Sagrada